Vamos directos al grano. Pensad por un momento en esos primeros y caóticos meses de la pandemia de COVID-19. Los sistemas de salud de todo el mundo se enfrentaban a unas exigencias brutales, sin precedentes. Faltaban recursos, la demanda se disparaba por las nubes y, claro, la presión sobre los profesionales médicos era algo inimaginable. Como era de esperar, las tasas de desgaste profesional, lo que conocemos como burnout, se dispararon en todo el planeta. Pero en medio de todo este caos global surgió un dato estadístico increíblemente sorprendente en un grupo de profesionales de la salud mental en Ecuador. En este análisis vamos a desgranar un estudio fascinante que revela no solo cómo este grupo logró sobrevivir a una presión extrema, sino que descubre exactamente cuál fue el escudo psicológico que los mantuvo a flote. Y esta es la gran incógnita, el motor de nuestra investigación de hoy. Es literalmente un auténtico misterio médico. A pesar del inmenso estrés que suponía tener que adaptarse de golpe a la teleasistencia en plena crisis sanitaria mundial, la tasa general de burnout clínico en este grupo específico fue bajísima. Es que los números desafían casi toda la lógica de lo que creíamos saber sobre el agotamiento en situaciones de emergencia. Así que la pregunta es inevitable. ¿Qué los protegió? ¿Por qué no colapsaron cuando tantos otros en el mundo sí lo estaban haciendo? Primera parte, la primera línea invisible. Para entender bien este misterio tenemos que trasladarnos a esa primera línea invisible. Hablamos de las condiciones exactas a las que se enfrentaban 535 psicólogos y psiquiatras del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Fijaos en el escenario, entre septiembre de 2020 y enero de 2021. De un día para otro tienen que implementar un protocolo de teleasistencia para el que, seamos sinceros, muchos no tenían las competencias digitales necesarias. A esto subadle un aumento drástico en la demanda de servicios, un miedo constante y aterrador a contagiarse, políticas de protección deficientes y, por si fuera poco, la carga de absorber todo el trauma de sus pacientes a través de una pantalla. O sea, era la tormenta perfecta para un colapso mental masivo. Segunda parte, midiendo el desgaste profesional. Ante un panorama tan extremo, los investigadores necesitaban cuantificar esa carga psicológica de una forma totalmente objetiva para saber qué estaba pasando realmente en la mente de estos trabajadores. Y para eso usaron el inventario de burnout de Maslach. Lo interesante aquí es entender que el burnout no es simplemente decir «Uf, qué cansado estoy después de un turno largo». No. Es una respuesta clínica prolongada y muy específica al estrés crónico, que te afecta a nivel personal y relacional en el trabajo. Este inventario mide el desgaste dividiéndolo en 3 dimensiones muy claras. La primera, y probablemente la que más te rompe por dentro, es el agotamiento emocional. Es literalmente esa sensación de que el depósito está a cero. Es enfrentarte a tu jornada sintiendo que es imposible dar ni una sola gota más de ti a nivel emocional. Imaginaos lo devastador que es esto cuando tu trabajo consiste precisamente en dar apoyo psicológico a otras personas. La segunda dimensión es la despersonalización. Aquí el desgaste se vuelve social. Es como un mecanismo de defensa donde el profesional adopta una actitud distante, cínica o súper fría hacia sus propios pacientes y compañeros. Básicamente, te desconectas emocionalmente de todo tu entorno laboral para evitar seguir sufriendo. Y la tercera dimensión es la baja realización personal. Ese sentimiento tóxico de incompetencia. Es la sensación constante de que, da igual cuánto te esfuerces, no estás haciendo bien tu trabajo. Pierdes por completo la sensación de logro profesional. Bueno, cuando juntamos todas estas piezas obtenemos el diagnóstico general. Para que alguien sea diagnosticado con un burnout total clínico, no basta con tener un síntoma suelto, es la culminación y la explosión simultánea de las 3 dimensiones lo que marca el colapso absoluto. Teniendo esto clarísimo, vamos a ver qué revelaron los datos en Ecuador. Y aquí llega el giro de guión de nuestro misterio. Solo un increíble 2,1% de estos profesionales cumplió con los criterios de burnout total. Es una locura de cifra por lo baja que es. Para que os hagáis una idea, en estudios similares durante la pandemia en Italia, el 31% de los profesionales de salud mental puntuó alto en al menos una dimensión. En España, casi el 82% mostró una afectación grave en su realización personal. Pero ahí, en la primera línea de Ecuador, el diagnóstico total apenas superó el 2%. ¿Cómo es posible? Pues hay un pequeño matiz en los datos que nos cuentan la verdadera historia. Fijaos, aunque el burnout total fue del 2,1%, la tasa de agotamiento emocional, esa sensación de tener el depósito vacío de la que hablábamos, estaba en un 15,8%. ¿Qué nos dice esto? Que la gente estaba muy drenada emocionalmente. Estaban rozando el límite, sí, pero algo les impedía caer por el precipicio del burnout total. No estaban completamente rotos, pero estaban exhaustos. Había algo actuando como paracaídas. Tercera parte, el escudo del apoyo social. Y aquí entramos de lleno en la investigación para descubrir qué fue ese paracaídas, qué protegió a estos trabajadores de colapsar.
Si miramos los datos de correlación, vemos una serie de números negativos súper interesantes. Son correlaciones inversas. Esto significa que cuanto más valorado se sentía un profesional por sus pacientes, por sus colegas o por sus jefes, menores eran sus niveles de agotamiento emocional y despersonalización. E incluso, y esto me parece alucinante, sentirse valorado reducía el miedo a contagiarse del virus. Era una verdadera armadura psicológica que además disparaba su realización personal. Cuarta parte, el poder de los jefes. Para resolver este misterio de una vez por todas, los investigadores aislaron los datos para ver qué fuente de valoración era la que de verdad marcaba la diferencia. Y los resultados, de verdad, son demoledores. Si comparamos a alguien que no se siente valorado con alguien que se siente poco valorado por su jefe, el riesgo ya baja bastante. Pero ojo los que sentían que sus jefes los valoraban bastante. Tenían un ratio de 0,146. Traducido, la probabilidad de sufrir agotamiento emocional prácticamente desaparecía, se esfumaba, solo por sentir el respaldo activo y real de la dirección. Así que el punto absolutamente clave es este. De todas las fuentes de apoyo posibles, olvidaos de la gratitud de los pacientes o el buen rollo con los compañeros, el sentimiento de ser apreciado por los jefes fue el único factor estadístico capaz de predecir de forma independiente que alguien no iba a sufrir agotamiento emocional. Que tu jefe te valore no es un simple detalle bonito. Fue el mudo de contención que frenó una avalancha de estrés durante una de las peores crisis de nuestra historia. Los propios investigadores lo dejan clarísimo al concluir el estudio. Nos dicen que la valoración laboral, especialmente la que viene de arriba, es una estrategia organizacional absolutamente esencial. Nos demuestra que para construir resiliencia no siempre hace falta gastarse millones en intervenciones súper complejas. A veces lo que se necesita son procesos explícitos donde los líderes reconozcan de verdad el esfuerzo de su gente. Así es como previenes el burnout y evitas que tu equipo huya en los peores momentos. Y todo esto nos deja con una lección brutal sobre la psicología humana en el trabajo. Hemos visto cómo algo tan intangible como sentirse valorado actuó como un escudo de acero contra la peor presión imaginable. Así que os dejo con esta reflexión. Si el simple reconocimiento de un jefe tiene el poder científico de sostener la salud mental en medio de una pandemia sin precedentes, imaginad el tremendo potencial que esa misma validación podría tener un martes cualquiera en una oficina normal y corriente. Es para pensarlo, ¿verdad? Un análisis que, desde luego, nos invita a replantearnos cómo lideramos a los demás.